Buenas noches, jóvenes. Un saludo a todos. Mi nombre es Eduardo José Montoya. Soy doctor en microbiología y pues actualmente soy estudiante de la UDH del Diplomado de Educación Superior. Como parte de mi práctica, les voy a impartir eh, una clase de parasitología de manera general. Les voy a hablar acerca de los parásitos, en qué se dividen, cómo están compuestos y cuáles son algunos de importancia clínica para los humanos. Como introducción, una cosa, cualquier pregunta, duda que tengan acerca de esta nueva área, no duden en preguntar y pues así para tener una mayor interacción entre ustedes. Ahora, eh, como introducción, la parasitología en este espacio de aprendizaje, lo que vamos a aprender de la parasitología es comprender algunos conceptos básicos de la misma y así construir algunos conocimientos esenciales para la comprensión de los aspectos biológicos, epidemiológicos, de algunos protozoos y helmintos intestinales de importancia clínica, y a su vez proporcionarles algunas medidas para que ustedes conozcan, algunas medidas de prevención y control de estos microorganismos. Entonces, ¿qué es la parasitología? La parasitología es la parte de la que va a estudiar lo que es el parasitismo. Su campo de estudio y de investigación van a ser los microorganismos parásitos y la relación que tienen entre el huésped y en el medio ambiente que interaccionan. Ahora, esta relación va a estar estrictamente relacionada con la zoología, la ecología y obviamente la microbiología como tal. Ahora pasamos a lo que es hablarles acerca de algunos conceptos de la parasitología. Hablamos de qué es el parasitismo. Este me va a decir de qué es un tipo de asociación que sucede cuando un ser vivo, sea parásito, se aloja en el otro de diferente especie, ya sea un huésped o un hospedero, de cual se va a estar alimentando. Otro término que se utiliza o concepto de la parasitología es el comensalismo. El comensalismo hace referencia a que dos especies de diferentes especies se asocian como tal y que solamente una de las dos recibe un beneficio, pero no causa un daño. No causa un daño. Un, un ejemplo para que se den una idea, un ejemplo de comensalismo, no sé si ustedes han conocido o han visto el tiburón como tal. Entonces, ustedes han visto que en el tiburón siempre anda pegado un animal que se llama la rémora. Entonces, a ese término le llamamos comensalismo, de que la rémora está en el tiburón, pero no le causa ningún daño y así aprovecha todos los beneficios del tiburón para que se den una idea a este término de comensalismo. Pasamos ahora a otro término utilizado en la parasitología, que es la simbiosis. La simbiosis sucede cuando dos especies diferentes se asocian para poder tener un beneficio mutuo, sin el cual no pueden subsistir. Como ejemplo, aquí les coloqué una imagen de lo que es una abeja con una flor, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que hace la abeja y qué es lo que hace la flor? Le da como el polen a la abeja, entonces asimismo hacen como esa simbiosis que ambos necesitan, ese beneficio mutuo. Hablamos de otro término que se llama oportunismo. Este se refiere cuando los microorganismos de manera general no causan patología en los huéspedes, solo lo que causa es que invaden y así existe una interacción entre el sistema inmunológico. Como por ejemplo, aquí yo les coloco que es un parásito, ese Cryptosporidium, que en pacientes con VIH
En pacientes con SIDA, como su sistema o sus defensas están bajas, entonces cualquier microorganismo puede ser oportunista para este tipo de pacientes, ya que como al estar bajas las defensas, em, no hay quien los proteja. Entonces a eso nos referimos como oportunismo. O como tal, cuando cuando un paciente, por ejemplo, sucede un accidente, ustedes más adelante en su carrera, cuando les toque práctica, les va a pasar eso. Cuando un paciente llega con una herida o con una herida y todo, lo que primordialmente se hace es tapar la herida y todo eso. ¿Por qué? Porque en el cuerpo, encima en la piel, nosotros tenemos bacterias que nos protegen del exterior. Entonces, al ver una entrada o al ver un traumatismo o una herida, entonces lo que hacen estas bacterias que colonizan dentro de la sangre, ya se aprovechan a ser patógenas y causar un daño y ser como lo que comúnmente llamamos oportunistas. Otra terminología que se usa en la parasitología es lo que le llamamos huésped o hospedero, que este ya puede ser un animal o humano. Entre estos tenemos tres tipos, que son un huésped definitivo, que este huésped definitivo tiene como parásito su estado adulto, y en el cual se va a reproducir de manera sexual, y es ahí donde va a ser todo su ciclo de vida. Ahora, otro término es huésped intermediario. Este hace referencia a que tiene forma de larvas en el desarrollo en el cual se produce de manera sexual. Y esto viene siendo ya no en el humano, sino que viene ya siendo en el animal y en un animal. Y por último, pues tenemos lo que es su huésped paraténico o transportador, que es el que tiene la forma de larva. Para que se den una idea de cómo son los huéspedes y cómo son cada uno, aquí les tengo una imagen que, por ejemplo, el perro, el perro, como ustedes bien saben, él tiene parásitos y todo, entonces va a ser un huésped definitivo en su sistema digestivo y a través de las heces va a eliminar estos parásitos. Entonces, una vez eliminados, el parásito como tal cae a la tierra y se va a contaminar, como un ejemplo, va a haber una interacción vía fecal-oral con el animal intermediario, que en este caso es el cerdo, y aquí pues lo que se va a desarrollar tiene como un tropismo. Cuando le hablo un tropismo es que el parásito se va a ir a alojar a cierto órgano. Entonces, en este caso, donde se va a hospedar va a ser en el hígado del cerdo y a su vez pues, va a producir lo que son los parásitos y todo eso y así sucesivamente va a suceder todo el ciclo. Ahora, hablamos también de un término que se llama reservorio. Reservorio se considera reservorio como al hombre, animales o plantas, que estos van a contener parásitos u otros microorganismos que puedan vivir y multiplicarse en ellos y ser fuente de infecciones para algunos huéspedes susceptibles. Normalmente se maneja, Normalmente se maneja que el gato, como tal, conserva el reservorio de un parásito que se llama Toxoplasma gondii, que ese más que todo viene afectando a lo que son a niños, a recién nacidos, o si no, a lo que son a la mujer embarazada como tal. Entonces hay que tener un poco de cuidado de mantener a los gatos bien esterilizados, vacunados y llevarlos al veterinario como tal. Otro término es que se manejan es infección parasitaria y enfermedad parasitaria no son lo mismo. ¿Por qué? Porque ambas, vamos a hablar de qué es una infección parasitaria. Y esta va a suceder cuando el huésped tiene parásitos, o sea, el hombre, eh, como por ejemplo, que el humano tiene los parásitos, pero no causan alguna enfermedad. Entonces lo hacemos como un portador. El ejemplo que yo les coloco aquí es una Entamoeba coli. Este es un nombre de un parásito que normalmente es un parásito no patógeno, que normalmente se encuentra en el hombre, pero se ve reflejado ya cuando hay un proceso de que uno, no sé si ustedes han sentido de cuando tienen dolor de estómago o diarrea, entonces quizás estos parásitos se ve alterado
la microbiota de los intestinos. Entonces, vemos que estas bacterias aprovechan, perdón, estos parásitos aprovechan estos nutrientes y pues en el examen general de ese, pues miramos lo que son estos parásitos. Y cuando ya hablamos de enfermedad parasitaria, es cuando en el humano ya hay una alteración, ya hay síntomas graves y que lo producen pues estos parásitos. Hablando un poco de la clasificación de la parasitología, vemos en esta imagen de que se divide en tres grandes ramas, lo que son los protozoos, los helmintos y artrópodos. Ejemplos de protozoos que encontramos los que son las amebas y a su vez pues encontramos diferentes tipos de parásitos como ser amebas. Flagelados hace referencia a aquellos parásitos que tienen flagelos para así poderse mover. Ciliados es como, para que se den una idea, es que tienen como pelitos para poderse mover. Y pues tenemos la otra grande rama, lo que es los helmintos. En los helmintos, en los helmintos, ok, en los helmintos se dividen en dos grandes ramas, son los nemátodos y los platelmintos. Los nemátodos son, como ejemplo, les pongo aquí Enterobius vermicularis. Y los platelmintos a su vez se van a dividir en dos grandes grupos, que son los céstodos y los tremátodos. Los céstodos hacen referencia a lo que son gusanos, se le llama parásitos o gusanos planos. Y unos van a ser cilíndricos y otros van a ser segmentados. Los céstodos van a ser parásitos segmentados, que más adelante les voy a mostrar ejemplos, y los tremátodos son no segmentados. Y a su vez, pues lo último, los artrópodos ya son como lo que comúnmente, no sé si se llaman arácnidos e insectos. No sé si ustedes han escuchado alguna vez el término de Chagas. Chagas es un artrópodo, el cual este produce pues un parásito llamado lo que es eh, Trypanosoma cruzi, la enfermedad como tal. Entonces es un ejemplo de un parásito. Ahora bien, ahora, en la clasificación, de acuerdo a lo que les mencionaba, se dividen en patógenos y no patógenos. Uno de los parásitos patógenos, uno de los, no sé si me escuchan bien, no sé si me confirman, por favor, me escuchan bien, ¿verdad? Jóvenes, ¿se escucha. escucha? Sí se escucha, doctora. Sí se escucha. Ah, ok, Escucha, doctora. ¿Sí se ok, escucha, doctora? Se escucha, Sí doctora. escuchamos, señor. ok. Se escucha. Ok, cualquier pregunta o duda, como les mencionaba, a los que están entrando, entonces cualquier pregunta, pues me hacen saber. Ahora, los parásitos también, como les mencionaba, se clasifican como en patógenos y no patógenos. Entonces, patógenos es el que causa daño, patógenos no causa daño como tal. Entonces, como ejemplo les coloco lo que es un parásito que se llama Giardia intestinale, que a la par, como se fijan, tiene como esta forma como de una carita, le miramos y todo. Y realmente es así, se mira bajo el microscopio. Y pues tenemos a los no patógenos, que como ya les mencionaba como ejemplo, en Entamoeba coli, que lo vamos a ver reflejado así en el microscopio. Ahora, para que se den una idea, para que se den una idea, el ciclo de vida de los parásitos es bien complejo. Entonces, una etapa lleva a la otra, una etapa lleva a la otra. Entonces, ¿qué sucede? Primero, las fuentes de infecciones van a ser múltiples. Entonces, Hoy en día, hoy en día se manejan muchas enfermedades parasitarias por contaminación de alimentos, y etcétera, etcétera. Entonces, vemos aquí en el inciso uno de los alimentos preparados, pero miren a la muchacha cómo se está rascando sus partes. Entonces, es una vía de transmisión. Luego sirve la comida, uno la come. Entonces, ¿qué pasa? Suceden dos cosas. Una, sentimos dolor de estómago,
sentimos dolor de estómago y como decimos, nos ruge la tripa y todo. Entonces ahí es cuando ya pues tenemos nosotros problemas, comenzamos a sentir que nuestros intestinos comienzan a revolver todo. Ahora bien, muchas prácticas que hacen las personas en las zonas rurales es hacer sus necesidades en lo que es en el monte o en fuentes de agua. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede, o cuando hacen este tipo de prácticas? No sé si me escuchan, dicen de que está fallando mi audio. ¿Se escucha claro? Sí, Sí sí, se Sí, escucha se bien. escucha Ok, bien. sí, escucha. ok. Entonces, 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 la fuente de que en las zonas rurales pasa este tipo de prácticas de hacer sus necesidades dentro en el monte o en las fuentes de agua, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se van a contaminar. Entonces, una vez contaminadas las fuentes de agua y todo esto, como ustedes sabrán, mucha de esta agua que se utiliza son para regar cultivos y para, ¿cómo se llama? A su vez para hacer, para uso diario. Entonces, una vez de que se riega con esta agua contaminada, todos los parásitos, entonces caen dentro de las frutas o verduras sembradas y pues a su vez estos alimentos pues llegan a los mercados y todo eso y como les digo, el ciclo se vuelve a repetir. El ciclo se vuelve a repetir a manera de que uno tiene que siempre lavar las frutas y verduras que compra, lavarse las manos después de ir al baño, ya sea, o si no, pues si no contamos con alguna fuente de lavarnos las manos, es importante llevar siempre un poquito de gel de manos y pues así se corta la cadena. Ahora pasamos a la epidemiología. En la epidemiología se habla de que desde los tiempos antiguos los parásitos fueron reconocidos como causantes de enfermedades a los humanos. ¿Por qué se dieron cuenta? Porque miraron de que algunos parásitos son de tamaño grandes. Entonces eso permitía observarlos, estudiarlos y a su vez pues poderlos eliminar. La medicina de Persia y de la Grecia antigua da importancia a los parásitos e incluso el filósofo Hipócrates recomendaba métodos para sus tratamientos como tal. Algunos factores epidemiológicos que se manejan en la actualidad son la contaminación fecal. Este es uno de los factores más importantes en la diseminación de parásitos intestinales. ¿Por qué? Porque la contaminación fecal viene ya siendo la contaminación de la tierra o del agua y es frecuentemente en regiones pobres, perdón, en donde no existe una adecuada disposición de excretas. Aquí le coloco unas imágenes para que se den cuenta de cómo las prácticas hoy en día de la gente pues, de escasos recursos o de extrema pobreza pues realiza estas prácticas al no tener dónde hacer sus necesidades. Otros de los factores también son las condiciones ambientales. Hace referencia a de que muchos lugares de las zonas rurales, incluso dentro de las grandes ciudades, en las zonas de alta pobreza, lo que sucede es que hay mucha humedad y esto hace de que las temperaturas sean apropiadas e indispensables para la supervivencia de los parásitos. ¿Por qué? Muchos parásitos, eh, para que se den una idea, muchos parásitos también viven en la tierra, entonces miran la manera de cómo subsistir y así pues poder llegar a lo que es al humano y así poder lo que es hacer el daño y pues seguir viviendo como tal. La falta de agua potable, la acumulación de basura, favorece la entrada de también como les mencionaba en la clasificación de artrópodos o de vectores, como ser chagas, etcétera, etcétera. Por último, pues tenemos las costumbres alimentarias, la contaminación de los alimentos, de agua, de beber, favorecen el parasitismo intestinal. La ingesta de carnes crudas o mal cocidas permite la infección por un parásito que se llama tenia. Tenia que comúnmente, no sé si ustedes han escuchado de que el término de que tenia hace referencia a un parásito que comúnmente la gente lo conoce como que el cerdo tiene tirquina. Entonces, ese tipo de parásito se llama lo que es tenia.
Toxoplasma, como les decía, que es el del gato, y pues tenemos un último que es la triquinela como tal. Ahora, hablando de un poco de las ramas de la protozoología, entramos a lo que es a una de las ramas de ella, que es la protozoología. Este es del reino protista y del subreino protea, que esto lo que va a agrupar son a los organismos unicelulares que siempre hemos denominado como protozoos. La protozoología básicamente va a estudiar a los protozoos, que son organismos eucariotas unicelulares y que estos organismos se encuentran típicamente en el agua o en ambientes húmedos o pueden ser parásitos de vida libre. Alguna de la morfología, una de la morfología en de que se clasifican los protozoos es, suelen presentar durante todo su ciclo de vida, pueden presentar características diferentes o morfologías diferentes, pero la que normalmente presentan es un polimorfismo, que estas son dos formas diferentes, que son lo que lo llamamos quiste y lo que le llamamos trofozoito. Entonces, qué es un trofozoito? Entonces, para que se den una idea, un trofozoito, su tamaño varía entre 15 a 60 micras. Todo esto lo vamos a ver dentro del microscopio. Su cuerpo se divide en ectoplasma claro, endoplasma, y pues tiene un núcleo para diferenciarlo. Y el quiste básicamente va a ser redondo, va a tener núcleos dentro de su forma y va a tener una membrana clara y un citoplasma. También también este tipo de parásitos presentan, perdón, una reproducción. Tienen una reproducción asexual y sexual como tal. En la reproducción asexual miramos de que son tres, una división binaria, que lo que básicamente es el resultado de una célula dividida en dos. Una división múltiple ocurre cuando una célula da origen a varias células y la endodiogenia, que es la formación de dos células hijas dentro de la célula madre. Y pues la reproducción sexual es básicamente que la forma de trofozoito no divide su núcleo, sino que sufre una serie de diferenciaciones morfológicas, transformaciones de la célula, tanto masculina como femenina, y a su vez van a dar dos gametos, que estos a su vez van a madurar y van a construir lo que es un gametocito, perdón, y después va a dar un gameto, y el cual va a ser lo que normalmente se conoce como el parásito como tal. Entonces, para que se den una idea de la tipo de reproducciones, vemos aquí toda la reproducción, la binaria, la múltiple y la sexual como tal. Ahora, dentro de los protozoos, les voy a hablar de este protozoo en particular, que es el que se encuentra, es uno de los parásitos de mayor frecuencia en infecciones a nivel mundial. Se llama Giardia intestinalis. Este fue descrita por primera vez en 1681 por Anthony Van Leeuwenhoek en 1859. Ellos describieron características del trofozoito en los pacientes pediátricos de aquella época. ¿Cuáles fueron esas características? Como hace referencia a la imagen, miraron de que tenían dos ojos, o sea, a manera así de que ellos utilizaron esos términos y que tenían los que les mencionaba, flagelos, no sé si pueden ver la imagen, de que estos pelitos que miran ahí, entonces ellos describieron que eran flagelos, que se ocupaba para moverse de un lado a otro y hace pues que pudieran hacer su infección como tal. Ahora, este es un protozoo flagelado y su tropismo tisular, este siempre va lo que se va a alojar, va a ser en el intestino delgado. Las infecciones más comunes, va a ser infecciones más comunes en humanos, en animales domésticos. Y el tipo de infección es básicamente, él entra al humano de tipo vía fecal oral, por medio de aguas contaminadas, de las manos que no nos lavamos, etcétera, etcétera. Entonces, a manera de que entiendan un poco el ciclo de este parásito es
En esta forma, él entra al humano por la boca, llega a lo que es al estómago y después se va a alojar en el intestino delgado. Una vez que esté en el intestino delgado, va a hacer su reproducción sexual y a su vez lo que va a hacer es que cuando ya termine su reproducción, lo que él va a liberar lo que son los trofozoitos, que es esta forma de la carita y eso, y después va a lo que es también su forma de quiste. Entonces, estas formas van a hacer lo que van a hacer es que van a contaminar a lo que son a los alimentos y agua y así sucesivamente el ciclo. Entonces, todo ese ciclo es así repetitivo. Entonces, ¿qué pasa? Los grandes grupos de riesgo que podemos encontrar son los niños, especialmente los que acuden en guardería. Ustedes saben de que los niños, pues, sea como sea donde se encuentren, ellos siempre van a estar expuestos a todo y como todo se lo llevan a la boca, entonces hay que tener un poco de cuidado. Los viajeros, cuando uno va a un lugar, un ejemplo, no sé si ustedes han visto actualmente, no sé si en Facebook o en TikTok, el hecho de esos videos de la India, que todo lo manipulan con la mano, las comidas y que preparan todo así, entonces hay que tener cuidado cuando uno viaja a un lugar, verificar de que estén utilizando bien las normas de higiene y pues eso. Otros pacientes son los que tienen trastornos genéticos como ser fibrosis quística. Inmunocomprometidos son pacientes básicamente que sufren VIH, que cualquier, pues ya sea parásito, hongo, bacteria, a ellos los puede eh, infectar y hacer un daño como tal. Y lo que se ha demostrado también son las prácticas que practican pues hombres entre hombres, porque hay ciertas prácticas ilícitas que hacen, entonces hace de que, hace de que este tipo de infecciones sean un poco más comunes en este grupo de riesgo. Ahora, a manera de tratamiento, de manera general, ¿qué es lo que se le da a los pacientes? Como miramos, son antiparasitarios, ya sea metronidazol, tinidazol. Para mujeres embarazadas sería para mucinina, pero estas dosis ya van más que todo recetadas por el médico. Uno solo hace el reporte de laboratorio y pues el médico determina lo que es el tratamiento y la dosis y cuántos días se le va a dar al paciente, dependiendo del grado de infección que tenga. Entonces, a manera de prevención y de control, ¿qué tenemos que hacer ante estas infecciones parasitarias de este parásito? Pues la eliminación adecuada de los desechos humanos, ir a un baño, o si no tenemos dónde ir a un baño y nos agarra un ejemplo en el bosque o andamos haciendo caminata, etcétera, etcétera, lo que se puede hacer es siempre en una bolsita hacer nuestras necesidades, amarrarla y descartarla como tal, no dejarla que caiga al suelo. Filtrar el agua y hervirla y clorarla más que todo. La educación sanitaria, que es importantísimo, el lavado de manos, de agua y de jabón, evitar el contacto de los animales, pero esto hace referencia a que hay que estar bañando a nuestras mascotas que tenemos y pues recomendar los altos estándares de higiene en las guarderías. Otro ejemplo de parásitos son estos tres de la familia Trichomonadidae, que tenemos estos tres parásitos. Trichomonas tenax, que esto lo vamos a encontrar comúnmente en la boca, en la cavidad bucal. Tenemos a Trichomonas hominis, que esto lo vamos a encontrar lo que es en las heces fecales. Y pues tenemos a lo que es Trichomonas vaginalis, que este se va a encontrar, que este lo vamos a encontrar lo que son en orinas. Esta Trichomonas vaginalis más que todo afecta a las mujeres, a las que tienen se encuentra más que como, se encuentra, perdón, comúnmente en infecciones de relación sexual. Entonces, cuando uno reporta en el examen general de orina este parásito, entonces la mujer está cursando por una infección por este parásito. Y pues por último, pues hablamos de lo que es también este parásito comúnmente que se encuentra, que es muy frecuente en los exámenes general de ese, lo que es blastocistis. Este blastocistis es un eucariota unicelular intestinal y que se va a reportar en mayor frecuencia en lo que es en las heces fecales.
El blastocisto básicamente al médico o cuando se reporta como tal, este va a ser como un indicador o va a tirar una alerta de que es un indicador de contaminación fecal. Entonces, si han dado caso, ustedes se realizan un examen general del SDG y les reportan este tipo de parásitos, no se preocupen, solo es de cambiar nada más las normas de higiene. Y pues por último vamos a hablar lo que es de los helmintos. Entonces, los helmintos, ¿qué hace referencia a los helmintos? Hace referencia a lo que es a los parásitos, comúnmente se llaman vernes, esto ya se les llaman gusanos, ya se dejan, por decirlo así, ya no son como los protozoos que son microscópicos, ya este tipo de parásitos ya los podemos ver macroscópicamente, ya son más grandes y pues están distribuidos ampliamente en la naturaleza. Algunos de ellos, pues, parasitan lo que son, se adaptan a lo que son vegetales, animales y en humanos como tal. Entonces aquí les tengo un ejemplo, algunos parásitos como tal y algunos pues parecen sacados pues, de películas de terror, pero si se fijan así son su forma ya más microscópica, ya ver cada característica de ellos. Pues su morfología prácticamente aquí ya dejamos de hablar de quiste, como lo hacíamos con los protozoos, y de trofozoitos. Aquí ya hablamos de lo que son estadios adultos, que son hembra y macho. Y pues su morfología prácticamente era lo que les decía. Son gusanos, se dividen en dos grandes ramas, que son nemátodos y platelmintes. Los nemátodos son como parásitos cilíndricos. Un ejemplo de ellos es Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Necator americanus, etc. Y los platelmintes son ya comúnmente lo que llamamos parásitos planos, que esto es como les mencionaba, se dividen en cestodos y trematos, algunos son segmentados y otros no segmentados. Tenia solium, Tenia saginata son los que comúnmente conocemos como la gente le llama las triquinas, estos dos parásitos son. Y pues como vemos aquí en las imágenes, pues les coloqué unos ejemplos de gusanos planos y de los que son cilíndricos y los que son segmentados como tal. Esta última que vemos aquí, que ustedes miran que es segmentada, no sé si la llegan a ver, este parásito es la que comúnmente le llamamos lo que es la solitaria o lo que la gente la conoce como la solitaria. Entonces, su forma macroscópica se va a ver de esta manera. Así se mira y se va a ver como si lo logran ver esos segmentos. Y todo eso es un parásito. Todo ella es un parásito. Ahora, entonces, en los helmintos manejamos un término que se llama geohelmintiasis o helmintos transmitidos por el suelo, ya que ellos, pues comúnmente siempre su ciclo de vida va a ser siempre no como los protozoos. El ciclo de vida de ellos se desarrolla básicamente lo que son en suelos. Los niños son, entonces, los niños son especialmente susceptibles a adquirir una gran cantidad de estos parásitos, perdón. Los países en vías de desarrollo como Honduras, Centroamérica, Latinoamérica, suelen albergar estos tipos de parásitos y al mismo tiempo se conoce como la Trinidad empírica. Perdón, dice, los niños infectados sufren más que todo desnutrición infantil, retraso en el crecimiento físico y pues algún déficit cognitivo e intelectual como tal. Actualmente la situación de estos helmintos o de estos gusanos o de estos parásitos grandes en Latinoamérica, como podemos ver, la mayor prevalencia, pues vemos de que es Centroamérica, parte de Brasil y parte de Brasil. Y a verlo ya más a fondo en nuestro país, si se fijan bien, todo nuestro país está en rojo. La prevalencia es aún mayor de estos parásitos. Y es comúnmente de que la parasitología como tal se ha dejado de
de desatender, nos enfocamos más en bacterias, más en virus, más en hongos, pero los parásitos en nuestro país actualmente lo hemos dejado de un lado. Y pues es importante retomar programas y tomar conciencia de este tipo de infecciones. Ahora, un gran parásito actualmente que afecta a nuestra población es el llamado Ascaris lumbricoide. El Ascaris lumbricoide va a producir lo que son enfermedades gastrointestinales. Eh, Como miramos en la fotografía de aquí, es una imagen macroscópica que este es un adulto. Por lo general, las hembras miden entre 20 centímetros a 30 centímetros y el macho va a ser un poco más, pequeño. Una característica importante para que se den cuenta de estos parásitos o de estos gusanos es siempre la hembra va a ser más grande que el macho. La morfología en que se va a presentar este parásito de Ascaris va a ser ya en forma de, como les repetía, ya dejamos de ver aquí lo que son quistes y los que son trofozoitos, ya aquí ya miramos huevos. Entonces, los huevos se van a clasificar de tres maneras. Los fértiles, que son estos que les estoy señalando en esta imagen. Los infértiles se van a ver de esta manera y a un huevo embrionado que es como ya cuando tiene ya el parásito adentro, ya a punto de romper y de salir y de que salga y pues que haga su, ¿cómo se llama? Su infección como tal. Hasta ahorita no tiene alguna pregunta, una duda. Ok, entonces el ciclo era como les repetía anteriormente, un ciclo de vida. El ciclo de vida, pues, va a ser lo mismo. Va a ser que con la ingesta de alimentos contaminados, eh, la ingesta de alimentos contaminados, a su vez van a provocar lo que son daño, lo que es intestino, incluso hasta pueden llegar a lo que son otros, perdón, órganos. A su vez, pues como les repetía, perdón, eh, el ciclo se vuelve a repetir, contaminación por agua, salen los huevitos, las larvas, estas se regan los alimentos, y los alimentos llegan a las casas, y así sucesivamente es el ciclo de los parásitos, y más especial de este parásito de Ascaris. Ahora, qué es lo que puede causar este parásito? Este parásito puede causar diferentes patologías. Este parásito puede causar diferentes patologías, como ser em, que los adultos, em, permítame, ok, las patologías que puede presentar que los adultos pueden salir por la vía rectal y se pueden ver de esta manera. Miramos de que este parásito puede migrar a los ojos, puede también causar lo que es una obstrucción intestinal, como vemos en esta imagen, que en este intestino miramos de que estaba lleno, y pues muchas veces al haber tanta infección como tal y que no se ha tratado, entonces vemos de que el parásito pues sale como tal, como lo vemos en la imagen de este niño, que miramos de que él está excretando cantidades exorbitantes de este parásito. Y como dato también, al no ser tratada este tipo de infecciones de este parásito de Ascaris lumbricoide, también puede llegar lo que es a salir, a migrar a los pulmones y a su vez, como le digo, el parásito va a buscar una salida. Entonces ya en casos graves, el parásito puede hasta salir por la boca como tal. Y a eso comúnmente Y a eso cuando ya el parásito sale por la boca o llega a pulmones o migra a pulmones, se le llama lo que comúnmente es el síndrome de Loeffler, se llama. Ahora, el tratamiento y el control para esta enfermedad, pues se puede dar lo que se trata de piperacina, para eliminar lo que son adultos o la obstrucción intestinal, se puede dar ivermectina y por última instancia, pues una intervención quirúrgica como tal.
¿Cuáles son las recomendaciones cuáles son las recomendaciones que se pueden dar? Una adecuada eliminación de las heces como tal, utilización utilización de agua potable para su consumo, lavar siempre, siempre las frutas y verduras, la buena higiene de las manos, el control de vectores, el tratamiento y pues darle tratamiento profiláctico, que hoy en día pues en nuestro país básicamente tratamiento profiláctico como tal, todos esos programas se han dejado a un lado, pero siempre si tenemos la oportunidad de podernos desparasitar, pues sería bueno para así pues poder evitar este tipo de infecciones como tal. Entonces, para la detección, para la detección de los parásitos de manera general, Es importante, es importante realizarse, yo sé que no todo el mundo lo hacemos, pero es importante para descartar todo cualquier tipo de enfermedad parasitaria, es importante la realización de un examen general de heces. Un examen general de heces nos puede indicar muchas cosas sobre nuestra salud, ya que si no los realizamos, así podemos evitar este tipo de enfermedades parasitarias y mantener una buena salud. Yo siempre recomiendo a los pacientes como tal o a uno como persona realizarse este tipo de exámenes o de chequeo de manera una vez al mes si se puede, porque para así puedes saber cómo estamos. Recordar siempre hacer uso de las normas de higiene para mantenerlas constantes, porque ya sabemos de que hay un mundo que no podemos ver y que está listo pues para hacernos daño como tal. Otra recomendación como microbiólogo, y se los doy que concienticen al personal de laboratorio, perdón, es transportar realmente las muestras. Muchas veces hay gente que de las afueras, pues por falta de educación y todo eso, e incluso se da en la capital o en las grandes capitales o ciudades, perdón. Es que a veces transportamos las muestras de heces en frascos no adecuados o no estériles. Entonces aquí le coloqué varios ejemplos pues que a mí me ha tocado ver o recibir muestra, que pues la vez pasada, pues si se fijan, pues y me llegó esta botella de ese, me preguntarán cómo hizo el paciente para meterla, pues no sé cómo la colocó, o a veces la llevan en bolsa plástica o en frasquitos de metal o de vidrio, e incluso hubo un paciente que fue más creativo y pues en el hígado graso, miren, no te tenía las pastillas, pues me echó o depositó, perdón, el examen o la muestra de ese. Y pues para abrir, pues para terminar, lo que fue pues un paciente, pues comúnmente se ve en los laboratorios a nivel nacional es que los pacientes depositan la orina y lo que es las heces en este tipo de frascos de Herbert. Mencionan, perdón, de que los lavan, los esterilizan y todo, pero no importa de que los hagan o los pongan a hervir, siempre quedan residuos, siempre quedan residuos, siempre quedan residuos en este tipo de frascos. Entonces, en cierta manera se ve comprometido el resultado. Entonces, para el día de mañana que les toque a ustedes, ya sea un familiar, ustedes y todo, pues lo que se hace es comprar un frasquito estéril y depositar. Y otra recomendación también para el examen general de ese no es necesario de que a veces el frasquito estéril lo llenen hasta el tope, no, sino que con una muestra significativa o una muestra pequeña pues se hace el análisis. No es necesario pues llenarlo todo y taparlo, porque puede suceder muchos accidentes en el laboratorio o al momento de que uno lo abra pues nos puede salpicar y pues todo eso, porque pues para experiencia propia, pues contarles, pues ya me he llevado unas experiencias de que hay pacientes de que, dígame, Bellorin, quería hablar. Sí, dígame, encienda su micrófono.
Yorin, encienda su micrófono. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, Dígame. una pregunta con respecto a el examen de ese que se tiene que realizar para saber, ¿verdad?, qué tipo de parásito es necesario hacer un examen que se llama GRAID, creo que se llama. Right. Ajá, el GRAID, ¿sí? Ryan S. No, no, porque eso lo que pasa es que el médico lo hace, lo manda a hacer, pero cuando sospecha de alguna o infección bacteriana o infección parasitaria como tal. Entonces, lo que se hace en el examen de Wright es básicamente ver las células o los leucocitos que le llamamos. Entonces, cuando la coloración, eso es un tipo de coloración. Entonces, el RAID básicamente lo va a solicitar el médico cuando se mira o se observa, por decirlo así, que las heces del paciente son Ah, líquidas, ok. no son diarreicas, tienen moco, tienen bastante moco, está excretando moco, entonces en ese tipo de situaciones, ahí sí se le va, el médico va a hacerlo. Entonces, el reporte de laboratorio va a indicar dos cosas. O es una infección bacteriana o es una infección Ujú. parasitaria como tal. Entonces ya el médico ya después se va a encargar de darle lo que es el tratamiento. Pero No es necesario, doctor. de manera general, el RIDE no es necesario, solo Ah, hace ok. lo general. Sí. Solo Ah, hace- ok. Muchas gracias, doctor. Bye. Gracias. Pues bueno, entonces, pues eso y entonces como recomendación final, como les mencionaba, hacer conciencia en la toma de muestra y en los frasquitos, una muestra pequeña, no muy grande, y pues así pues se va a poder realizar lo que es el análisis. Estas fueron mis referencias bibliográficas que consulté para poder realizar lo que es esta exposición. Doctor. El envase sí, en efecto, el envase recolector de donde uno recolecta la orina, que es un frasquito con tapón rojo, ese mismo se puede utilizar para manera de recolectar la muestra de heces, pero tengan presente algo, de que cuando vayan a recolectar la muestra de heces, no contaminarla con la orina, porque se puede combinar junto con, en el momento de que se contamina con orina y o se mezcla, lo que sucede es que pueden haber muchas bacterias en orina y se pueden ver reflejadas ¿cómo se llama? En el general DS, o pueden haber otras estructuras de la orina que no son propias, que son propias de la orina que se pueden ver reflejados en ADS. Entonces es un indicativo de una contaminación. Entonces, para que tomen presente eso de cuando tomen muestra de heces como tal. Y pues por último, pues aquí tengo lo que es, pues por último les dejo esta pequeña reflexión de que el éxito es la suma de cada esfuerzo que se hace día con día, con valentía y con coraje. Eh, Éxitos están en una etapa ahorita, están en una etapa de, están en una etapa ahorita de que están comenzando su carrera, aprendan de todo, den todo desde ustedes y pues solo les incito a dar lo mejor de ustedes, enfermería, la doctora Funes, pues es una gran doctora, aprovechenla y todo. Y pues para mí ha sido un gusto poderles compartir esta clase y, y todo. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas, si quieren hacer algunas preguntas. Entonces, aquí estoy pues para poder encender su micrófono. Tenemos algunos minutitos. Entonces, no sé si quieren hacer una pregunta, así yo despejarles su duda. Y muchísimas gracias por su tiempo y pues por su apoyo. Sí, buenas noches, doctor. Acá en el chat le dejaron Ok. una pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo? Dice, doctor, buenas noches. ¿En qué momento se le indica un coprocultivo a un paciente?
No, el coprocultivo el copro se va a indicar más que todo cuando un paciente o cuando el médico sospecha de lo que se llama, está cursando por alguna salmonela o por alguna shigella. Sé que son dos tipos de bacterias que básicamente lo que produce son diarreas que son de color así como cuando ustedes lavan el arroz, entonces así, básicamente. En ese tipo de situaciones es que se le pide lo que es el coprocultivo para descartar si el paciente tiene una salmonelosis o una chinchinelosis. La siguiente pregunta dice, eh, la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar la muestra en el frasco? Pues la muestra es viable dentro de 2 horas. Lo importante es que la pueden refrigerar por mientras se trasladan al laboratorio. Se trasladan al laboratorio, entonces toman la muestra y la llevan. Y si no pueden, entonces la viabilidad es de 1 hora a 2 horas por mucho a temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Doctor, Dígame, tengo otra pregunta. dígame. Con respecto, ya una vez identificado qué tipo de parásito es, doctor, ¿qué piensa usted o qué recomienda usted acerca del tratamiento de los parásitos? Porque, bueno, pues en el mercado de venta libre hay medicamentos que dicen amplio espectro. Entonces, ¿qué es lo que más recomendable? Si un desparasitante de amplio espectro, aún sin saber que, o sea, la persona no se ha hecho ningún examen de ese, ¿verdad? Pero dice, tengo parásitos, ¿verdad? Entonces, hay desparasitantes que son de amplio espectro. ¿Qué recomienda usted? ¿Es mejor realizarse, bueno, pues el examen de ese para saber a ciencia cierta qué tipo de parásito es o si estos desparasitantes funcionan así como en su totalidad, como lo dan a describir? Ok, mire, de manera general, mire, para empezar, uno hace el reporte de laboratorio. Entonces, es un ejemplo, vaya, uno miró, vaya, de los parásitos que hablamos ahorita, uno miró Yardia, el protozoa, Yardia. Entonces, uno lo observó y miró que eran quistes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí de tratamiento general, mire, de tratamiento de amplio espectro, eso lo va a indicar el médico, porque uno solo se encarga de lo que es el diagnóstico. Entonces el médico junto con el reporte del laboratorio, lo que él va a hacer es darle el tratamiento como tal o la dosis. Ahora bien, para parásitos adultos, los helmintos, mire, todos esos desparasitantes pueden funcionar, pero ¿qué pasa? Cada desparasitante tiene su función. ¿En qué sentido? Un ejemplo de que si usted tiene un parásito adulto dentro de usted, como ser el de Ascaris, el adulto, entonces, ¿qué pasa? Muchos desparasitantes a veces no funcionan porque el efecto, eso lo van a ver ustedes más adelante dentro de su carrera cuando lleguen farmacología y todo eso, van a ver ustedes la interacción que tiene o los efectos que tienen los fármacos dentro del organismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muchos antidesparasitarios quizás actúan en el parásito a manera de que quizás movilizarlo o quitarle la funcionalidad del movimiento, un ejemplo. Hay otros de que el antidesparasitario lo ataca como tal, ¿me entiende? Y lo mata. Entonces ahí es cuando, como le repito, el médico le va a dar qué antidesparasitario es mejor en base al acuerdo del laboratorio. Ahora bien, de manera preventiva siempre nos han desparasitado en la vida. Siempre nos han desparasitado en la vida y que eso es esencial, pero el desparasitante que nos da, un ejemplo, que distribuye el gobierno y todo eso, es un desparasitante, pero ya de manera como que general que ataca, pues, ¿me entiende? Y pues lo tomamos como profilaxis o profilaxis de manera preventiva, a pesar de que no tengamos parásitos, pero siempre lo hacemos, ¿me entiende? Entonces esa sería la manera de cómo contestarle ahí, queda a criterio del médico. Es como también, eso se basa también cuando uno tiene una infección por bacterias o una infección urinaria. Entonces uno lo que hace también, para que se den una idea, ampliando más su respuesta a su pregunta,
es que también el médico se va a encargar de que uno le reporta un antibiograma, le reporta la bacteria que tiene usted de la infección urinaria, uno le reporta una gama de antibióticos. Entonces ya el médico, él le va a decir al médico qué antibiótico utilizar y en cuántas dosis y en cuántos días, ¿me entiende? Y pues comúnmente lo que hace uno es que quizás se automedica y que eso es contraproducente, no tendríamos que hacerlo, ¿me entiende? Entonces, eso. Ahora, pasando a la pregunta de Fernanda, los principales síntomas para detectar que una persona de cualquier parásito, pues mire, cada parásito tiene su sintomatología, Fernanda. Cada parásito tiene su sintomatología y las heces no se van a ver siempre diarreicas. Hay algunas heces que se van a ver, como por ejemplo la de Ascaris, las heces se van a ver eh, bien diarreicas, incluso hasta con sangre y todo. Entonces, eso va a depender de como que cada parásito tiene ¿cómo se llama? Su sintomatología, pero al final, como le digo, al final puede incluso, hay un grupo de parásitos como tal que producen un color como verde en las heces, para que se dé una idea. Entonces, eso es indicativo como en pacientes que tienen VIH, entonces este tipo de parásitos los afectan. Entonces, el color característico que vamos a ver nosotros como microbiólogos es verde y a su vez vamos a ver ahí los parásitos como tal. Me preguntan también que si es necesario la muestra en ayunas. No, la muestra en ayunas no. La muestra de heces puede tomarse a cualquier hora. A cualquier hora se puede tomar la muestra de heces, no hay ningún problema. Eh, Aquí me pregunta Oscar si un paciente se realiza un examen de heces y un hemograma normal le sale negativo. El El general continúa ocasiones diarreicas, ¿qué otros exámenes se podrían hacer? Bueno, ahí básicamente lo que se podría hacer, de que si el examen general sale negativo y el hemograma igual no refleja nada, entonces lo que se pueden hacer son otro tipo de pruebas que quizás se puede hacer la H. pylori, la H. pylori en S, manejamos otra prueba que se llama sangre oculta en heces, lo que le decía a la compañera. Puedes solicitar también el medical right, que quizás puede ser de que haya sido como una infección bacteriana, o si no, comúnmente también se pueden hacer exámenes de rotavirus, adenovirus, que son otro tipo de infecciones, no de parásitos, si no se encuentran, pero se pueden abordar todo este tipo de pruebas como tal, y contestándole a Oscar Montoya. Em, la joven aquí, Alejandra, pregunta qué parásitos pueden causar disentería, doctor. Disentería se refiere a una diarrea cuando, Alejandra, disentería es cuando un paciente sufre de una diarrea incontrolable. Entonces, uno de los casos es un parásito que se llama entamoeba histolítica o plecadispar, que se puede encontrar. Ese es otro tipo de parásito que causa una diarrea incontrolable y que también es frecuente, como les digo, los pacientes de VIH sufren bastante de infecciones parasitarias como tal. Tengo otra pregunta después de Yadira. Si salen negativos todos los exámenes y sigue la diarrea, pues ahí hay que hacer otro tipo de pruebas, como le contestaba igual a la misma pregunta de Oscar. Puede ser ya quizás una intoxicación por algún alimento. Son varias variantes, la verdad. Varias variantes. Al no ver parásitos, al no ver quistes, trofozoitos, huevos y todo eso. Entonces, vamos a ver todo ese tipo de exámenes se pueden abordar como tal. Sí, los helmintos causan enfermedades, incluso un poco más graves. Los helmintos pueden causar enfermedades un poco más graves que los protozoos como tal. Como son protozoos como tal, como les enseñaba en las imágenes, pueden hasta llegar a varios órganos, no solo intestinos, sino que pueden llegar, contestándole a Majo, pueden los elementos llegar hasta incluso hígado, pulmones, incluso hasta corazón, cerebro.
cerebro. Bueno, ¿qué órganos afectan, como dice aquí Teófilo, contestándole a Teófilo, pues qué órganos infectan los parásitos? Los protozoos como tal, intestinos, intestino delgado, intestino grueso. Ya los helmintos, los gusanos, ellos pueden infectar, como le mencionaba en la pregunta de Majo, ellos pueden infectar lo que son hígado, pulmones e incluso hasta cerebro, que era lo que conocemos como la gente conoce lo que es la triquina. Entonces, a ese término lo que se le llama es cuando el huevo de Tenia, que se llama este parásito, llega al cerebro, la enfermedad como tal se llama cisticercosis, se llama neurocisticercosis, que es lo que se van a ver los huevos a nivel del cerebro. Entonces, los parásitos como tal pueden infectar ¿cómo se llama? Varios órganos como tal. Son bien interesantes este grupo de microorganismos. Lo que pasa es que hoy en día se le da más importancia a lo que es comúnmente a las bacterias, hongos, virus, que pues hace poco tuvimos la del COVID y todo eso. Entonces, pero no, el mundo de los parásitos pues es interesante. Lo único que pues les puedo decir ya para cerrar esta reunión, es como le digo, no cualquiera pues va a trabajar pues con ese porque ustedes saben ese. Entonces viene de diferentes olores y todo, entonces como tal. Pero es interesante estudiar esta rama de la microbiología como tal. Entonces, si no tienen alguna pregunta, pues ya por último, la doctora les va a compartir lo que es un cuestionario. Es una pruebita de lo que hablamos de manera general, de selección, la llenan con su nombre y todo. Ella les va a estar compartiendo el enlace y todo para pues que me apoyen y me la realicen y pues para que pues ese conocimiento que les he impartido pues en su momento dado en su carrera, una carrera tan importante como es la licenciatura en enfermería, en su momento dado, pues cuando lidien con esto, cuando les toque lidiar con ese tipo de pacientes, pues ya sepan cómo un poco manejarlo, ¿me entienden? Las muestras y todo. Pues la medicina natural, pues, ¿qué le puedo decir, Adriano? La medicina natural tiene sus pros y sus contras. A veces eso es muy buena. Es muy buena la medicina natural, hemos de utilizar fármacos altamente procesados con químicos y todo eso. Entonces ahí queda a criterio de cada quien. Queda a criterio de cada quien porque algunas personas, pues, estamos los grupos divididos prácticamente, los que son naturalistas y los que apoyan los medicamentos, ¿me entiendes? Entonces, como tal, la verdad que por experiencia propia, le voy a decir que he utilizado yo medicamentos naturales o recetas naturales y pues me han funcionado. Han funcionado. En el caso no he tenido parásitos, sino que le digo en base a bacterias, hongos y todo eso, entonces me ha funcionado. Y puede funcionar, como le digo, ¿cómo se llama? Cada organismo actúa de manera diferente, entonces puede ser de que a usted le funcione la medicina natural, puede ser que a otra persona no, entonces así sucesivamente. Pero sí, se apoya también ambos, ambos medicamentos, tanto naturales como también los medicamentos convencionales como tal. Entonces, si no hay más preguntas, pues créanme lo que ha sido un placer compartirles esta clase. Espero de que sea de gran ayuda el conocimiento que les impartí. Muchísimas gracias por su tiempo y pues por todo y pues no me queda más que decirles pues que gracias, gracias, gracias y pues ánimo, éxitos en su carrera. Sigan dando lo mejor de ustedes y pues que todo les salga bien. De momento, pues yo me despido. Un gusto haber compartido con ustedes y pues feliz noche y pues también agradecerle a la doctora Funes por la oportunidad de tener pues este grupo de ustedes. Gracias, doctora Funes. Bueno, doctor, también, ¿verdad? Un placer haber compartido este espacio.
Con usted de mucho aprendizaje, igual espero yo que los jóvenes hayan aprovechado al máximo. Ya en el